puedo evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. Porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas tanto, porque me amas tanto. No puedo entender, evitar, no puedo evitar, y aunque trate de esconderme tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo entender, no puedo evitar, no puedo evitar, harás todo lo imposible porque vuelva a ti, porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes y la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas siendo tal como soy y porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas tanto, porque me amas tanto, porque me amas tanto. Saludos, querida familia, y bendiciones
en esta noche del Señor. Qué bueno que podemos otra vez conectarnos y estar juntos en esta experiencia de oración y de búsqueda de la presencia del Señor en nuestras vidas. Saludos desde acá, desde nuestro hogar, en la ciudad de Bayamón. Así que saludos a todos los que nos están viendo en esta noche y que se han conectado y que tienen la bonita oportunidad de poder pues separar un tiempo antes de irse a descansar para presentar sus vidas en oración y presentar pues nuestras vidas y el día de hoy y el día de mañana y todo lo que hemos estado viviendo juntos durante este tiempo de pandemia, que no es únicamente de pandemia. Hoy ya pues el debate está tomando pues la atención del país y pues nosotros somos, ¿verdad? Así, en gran medida vamos moviéndonos de los temas que van llamando nuestra atención y yo creo que hoy la mirada de muchas personas estaba en el debate. No puedo opinar porque no tuve la oportunidad de verlo, pero espero que se lo hayan disfrutado de aquellos que lo vieron, que tuvieron la oportunidad de escuchar pues a nuestros líderes que están aspirando para ganar las elecciones en este año. Es una decisión muy importante, una decisión que debemos ponderar con mucha oración y pidiéndole al Señor siempre que Él sea quien nos guíe. No importa, ¿verdad? De qué bando seamos, hay que entender que como puertorriqueños tenemos que tener la capacidad de poder seguir con las puertas abiertas del diálogo, poder intercambiando ideas. Hay un asunto de que nadie tiene toda la verdad. Hay un asunto real de que nadie tiene todas las respuestas. Seguramente hoy ustedes se dieron cuenta que algunos tenían mejores respuestas que otras sobre algunos temas, y es que si aprendiéramos unos de los otros, pues seguramente seríamos más seguidores de la metáfora del cuerpo, que es la que nos propone la Biblia, ¿verdad? Donde cada miembro ejerce sus mejores dones en las áreas donde está, pero es obvio que pues hay otros elementos que están de por medio. Así que Dios nos ayude, Dios nos guíe como pueblo, Dios bendiga a nuestras familias, que el Señor nos dé paz y que todos estos debates no sean razón para separarnos. Puerto Rico pues es muy apasionado con el tema de la política, siempre lo hemos sido, y yo creo que es importante que entendamos que no vale la pena perder un amigo, perder una persona, ¿verdad? Que estimamos y que lleva muchos años a nuestro lado por alguien o por algo, ¿verdad? Por un evento en lo que nos podamos disputar. Así que mis oraciones para que ese clima, por lo menos de bastante paz, inunde nuestros corazones y que podamos tener la suficiente gracia para escucharnos atentamente y poder lograr debatir las ideas. Es importante debatir las ideas, así que espero que las ideas hayan estado buenas. Luego leeré por allí los comentarios para enterarme mejor, ¿verdad? Me gusta estar enterado siempre y leer, pero hoy no era el día para eso. Hoy teníamos otros asuntos en mano y teníamos que atenderlos, y eso fue lo que hoy pues nos ha ocupado. Vamos a tener una palabra de oración en esta noche y luego pues quiero saludarles a ustedes, los que nos visitan y nos acompañan en esta noche. Presentamos nuestras vidas ante el Señor. Dios, somos tuyos desde el día en el que tú miraste con compasión, nos llamaste, nos escogiste para servirte. Tuyos somos, Padre amado, y nuestras vidas te pertenecen. Permite que en esta noche, mientras escudriñamos tu escritura, mientras compartimos como pueblo tuyo, Señor, tu palabra, podamos seguir redescubriendo nuestro propósito en ti. Ayúdanos a entender que hemos sido amados por ti desde la eternidad. Ayúdanos a entender que somos parte de ese pueblo que tú has llamado a trabajar, a ser un pueblo que es sal de la tierra, luz del mundo, un pueblo que en medio de tantas soluciones que se plantean también, Señor, pueda proponer desde el corazón de su mensaje y su práctica, imitar el ejemplo de Jesús en su ministerio y en su vida.
y que eso sea suficiente para que aquellos y aquellas que hoy necesitan, Señor, de esa esperanza, de la transformación de un mundo, Señor, que tiene unas cualidades que en muchas ocasiones nos decepciona, una sociedad que muestra en muchas ocasiones, Padre amado, un perfil que se aparta de ti. Ayúdanos a rescatar como iglesia el sentido para que podamos también ser ejemplo de otros y nosotros aprender de aquellos y aquellas que están siguiendo el camino de la verdad. Guíanos, Señor, como alumnos y como maestros de tu palabra, y que tu gracia se derrame sobre nosotros. Mira a nuestro país en medio de este debate que se está dando, llevando a cabo, Señor. Que tu paz reine, que haya un espíritu de tolerancia y que pues, Padre amado, a pesar de nuestras diferencias podamos también consolidarnos en ti, que eres nuestra fuente primaria de amor y de fe y de esperanza. En tu nombre te pedimos todas estas cosas y te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Vamos a saludar por aquí a los que han llegado. Saludos, hermano Luis. Dios te bendiga. Un abrazo. Él nos dice buenas noches. Nilsa está con nosotros. Alice Hernández, Dios te bendiga a ti también. Carmencita, aquí buenas noches y bendiciones para todos, dice ella. Diana, Dios te bendiga, Diana. Muchas bendiciones. Josefina, Carmen Vigo está con nosotros. Alice, no viste el debate, estás como yo. Así que bueno, después nos enteraremos. Irma, saludos, muchas bendiciones. Carmencita dice que todavía está, pero hacemos un alto para este momento. Muy bien, excelente. Así que qué bueno que podemos también tener tiempo para nuestro devocional diario. María Pérez, ora, bendiciones. Y las demás personas, ¿verdad?, que también nos saludan por... yo tengo otra página que estoy presentando este video y por aquí puedo ver a varias personas que están conectadas, pero nos saluda María Rivera, Carmín nos saluda, Carmen Dávila, bravo, Dios te bendiga, Miriam Arroyo y Dalmi, buenas noches para ti también y todos los hermanos que nos acompañan esta noche. Voy a releer el texto que comenzamos a conversar el martes pasado, es el milagro donde Jesús, ¿verdad?, está hablando acerca de este milagro, ¿verdad?, está haciendo este milagro en la vida de un hombre que es sordo, tartamudo. Describe Marcos y queremos pues añadir algunos detalles en esta noche como modo de culminar esa reflexión, ¿verdad?, como preparación también para el descanso de esta noche. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Evangelio de Marcos 7, del verso 31 al verso 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando a la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús le ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaban, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hace hablar. Bendita palabra del Señor. Y un milagro que nos deja también a nosotros perplejos, nos deja a nosotros con ese sentido de asombro, ¿verdad? De percatarnos y mirar en Cristo Jesús el ejemplo de aquel que se acerca al que necesita, al que tiene una necesidad, para ofrecerle una oportunidad nueva. En Cristo hay siempre un nuevo comienzo, en Cristo siempre hay una oportunidad para que tú y yo, al acercarnos y tener un contacto con Él, tengamos un antes y un después. Y ese encuentro de vida, ese encuentro transformador que tenemos en la persona de Jesucristo, es un encuentro más allá de lo religioso, más allá de lo superficial,
Inclusive, como decíamos el martes pasado, más allá del milagro patente, ¿verdad? Del hecho biológico que tenemos ante nosotros, tiene que ver con que nuestras vidas se reorienten hacia el Padre, que esto que estamos atestiguando, esto nos está aconteciendo dentro del ámbito de la fe sea suficiente para transformar nuestro escenario presente. Y esto lo que significa, ¿verdad?, es que el Evangelio es esperanza para aquellos que viven en desesperanza. El Evangelio es paz para aquellos que no tenemos paz. El Evangelio es salvación para aquellos que estamos perdidos. El Evangelio es salud para aquellos que estamos enfermos. El Evangelio es riqueza y abundancia para aquellos que vivimos en bancarrota espiritual, que no tenemos dirección. El Evangelio es encuentro para aquellos que andamos perdidos y no sabemos hacia dónde ir. Y en ese sentido, Jesucristo se torna en la respuesta definitiva del Evangelio de Marcos, que busca llevar un mensaje a la comunidad judía, particularmente, que es la comunidad marcana, que necesita escuchar de los labios o de la pluma, ¿verdad?, de lo que él escribe, el testimonio de alguien que estuvo entre ellos y que apuntó en todo lo que hacía hacia el mismo creador que salvó al pueblo de Israel de Egipto, el mismo Dios que se reveló a Moisés, el mismo Dios de los patriarcas y de las matriarcas de la fe, el mismo Dios que estuvo con David, el mismo Dios, ¿verdad?, que estuvo con Juan el Bautista, el mismo Dios que está con ellos. Este Jesucristo es la respuesta soñada, es el descanso de nuestro buscar. En Él descansa, en Él tenemos el oasis donde podemos nosotros recibir esa fuerza extra o esa fuerza definitiva. Como dice el profeta, Él da fuerzas al que no tiene ninguna. En Cristo podemos tener agua que salta para vida eterna. Él es el oasis en medio de nuestros desiertos. Él es nuestro rescate, nuestra alfa y nuestra omega. En ese sentido, pues nosotros como creyentes vivimos en una continua búsqueda y en la imitación, ¿verdad? En el imitatio Dei, en la imitación de Cristo, buscando en todo lo que hacemos, no solamente externamente, sino también veremos en la noche de hoy interiormente, porque esta experiencia no solamente es un hecho que es visible, sino que también es un hecho que se experimenta interiormente, que se vive a través de la fe y a través de esa mirada extra que los ojos naturales y que los oídos naturales no pueden escuchar. Así que este hombre que nunca había escuchado la palabra de esperanza, al abrirse sus oídos al Jesús, poner sus dedos en sus oídos, ¿verdad? Ya le habíamos dicho el martes pasado que qué mejor manera de Jesús hablarle a alguien que no podía escuchar que no sea a través de los símbolos y a través del manejo de sus propias manos para decirle y tocar justo donde es que le estaba su necesidad. Y la pregunta que hicimos el martes pasado es que si Jesús fuese a tocar en esta noche el área de tu vida, ¿dónde tocaría el Señor, verdad? Algunos tocaría el corazón, en otros tocaría otras áreas de la vida, la familia, cualquier desesperanza, cualquiera de nuestra vida que necesita ese encuentro verdadero puede tener un encuentro verdadero, porque Cristo está en el deseo y en el anhelo de transformar las vidas de quienes se allegan a Él con gracia. Y también dijimos que dentro de esta experiencia, ¿verdad?, Jesús rompe con todos los esquemas, Jesús rompe inclusive con las recomendaciones que le sugieren a aquellos que están alrededor de Jesús y que quieren persuadirlo, como siempre, ¿verdad? Tratar de decirle a Dios cómo es que Él tiene que hacer su obra, y esto es parte de la naturaleza humana y de las tentaciones que tantas veces nosotros experimentamos. Yo creo que no hay una sola cosa en nuestra vida donde nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y yo creo que eso es una constante. Nuestro ego siempre se ha de interponer. Nuestro ego se ha de interponer no solamente en nuestra relación, ¿verdad?, con el Dios Santo y Eterno, sino que se interpone en todo lo que nosotros hacemos. A veces para bien,
pero en tantas ocasiones no lo hace para bien. Así que Jesús decide ignorar los consejos de aquellos que quieren decirle cómo hacer el milagro de sanación. Y me gusta ese Jesús independiente, ese Jesús, ¿verdad?, que es radicalmente libre y soberano para actuar del modo que Él quiere, en la vida que Él quiere y de la forma que Él quiere, aun cuando haciendo esto deje más dudas, ¿no?, en los corazones de los testigos, pero no hay duda ninguna en aquel que está recibiendo el milagro. Es como aquella anécdota de las estrellas que están en la orilla del mar y aquel hombre empezaba a tomar una a una estas estrellas de mar y lanzarlas adentro del mar, y nunca podía terminar porque son miles y miles de estrellas las que arrastraba el mar hacia la orilla, ¿verdad? Y alguien le pregunta, ¿y por qué sigues tirando las estrellas al mar si eso no hará ninguna diferencia? Mañana el mar las volverá a sacar y a fin de cuentas son tantas las que tú no podrás salvar que no hacen ninguna diferencia. Y el hombre con la estrella de mar en la mano responde, quizás no haga diferencia en aquellas estrellas que aún no están en el mar, pero para esta, la que está en mis manos, y al alzarla, ¿verdad?, la lanza al mar, dice y responde, para esta sí hubo una gran diferencia. Y yo creo que el encuentro verdadero de Dios en nuestras vidas hace una diferencia, y nuestras vidas también hacen una diferencia. Así que este milagro no es necesariamente para que las demás personas sientan que Jesús necesita que se publiquen las cosas que Él está haciendo. No hay una urgencia de parte de Jesús, y lo vemos en el secreto mesiánico de Marcos, ¿verdad? No hay una urgencia de Jesús de que la gente haya un reconocimiento, ni que levante una estatua en su nombre, ni una placa con su nombre. Yo creo que esos asuntos del ego son trascendidos cuando Jesús les dice, no le digan a nadie lo que está aconteciendo. Así que me parece que está clara la orientación de este milagro, me parece que está clara que el obrar de Dios en la vida tiene un curso propio. Dios obra conforme a su voluntad. Por eso, en la gran oración, ¿verdad?, dominical, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que yo creo que parte de lo que está aconteciendo aquí es que esta oración del Padre Nuestro se está efectuando, se está poniendo en práctica. Esto es lo que significa que se haga la voluntad del Señor. Eso significa que nuestra voluntad, que la voluntad nuestra en ocasiones no se servirá con la cuchara grande, que muchas de nuestras urgencias momentáneas quedarán insatisfechas, porque es que no se trata, ¿verdad?, no se trata de que Dios venga a nuestras vidas para que nos sintamos bien. El encuentro con la vida es para que Dios sea engrandecido a través de nuestras vidas. Por eso decía un amigo pastor que cuando vamos a la iglesia a adorar al Señor, hay personas que dicen, ¿verdad?, hoy me sentí bien, hoy me sentí mal. Pues no se trata tanto de cómo nosotros nos sentimos, se trata de lo que Dios quiere hacer en este día a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo creo que ese sentido, rescatar ese diálogo con nosotros mismos, es percatarnos que el dueño de nuestras vidas, cada día, y lo vamos aprendiendo poco a poco, ¿verdad?, en la manifestación de la gracia y de la soberana voluntad de Dios, es del Señor. No basta con decir yo creo en Dios, es necesario que rindamos la vida ante ese Dios y dejemos que Él gobierne cada paso de nuestras vidas. Cada paso que damos en el camino es un paso que debemos dedicar, y debemos estar atentos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea que pase en mi vida a través de mí? ¿Qué es lo que Dios aspira a hacer a través de mi vida? ¿Qué clase de instrumento puedo ser yo en este mundo, en este tiempo? ¿A quiénes puedo yo ayudar? Por eso cuando nosotros, ¿verdad?, miramos las cajas de herramientas, cada herramienta tiene su función, y yo creo que cada uno de nosotros debe descubrir en el camino para qué, el por qué el Señor nos ha llamado. Y
Ya nosotros vamos viendo y escuchando, ¿verdad? En las vidas de las personas que Dios se está manifestando de algunos modos, que Dios está utilizando a unas personas para enseñar, otros para cantar, otros para ejercer el ministerio de la diaconía, otros para ejercer el ministerio carismático de la proclamación, otros son profetas, a otros les gusta, ¿verdad? Es decir, anunciar la palabra del Señor y denunciar, eso es lo que es la profecía, denunciar lo que está mal y anunciar el reino de los cielos. Y yo creo que en la medida que nosotros descubrimos esa voluntad de Dios en nosotros, se va cristalizando el propósito de Dios en mí y en tu vida. Eso lleva a una satisfacción, pero también puede llevarnos a una frustración. Eso también puede llevarnos a un sentimiento de vacío, de descorazonado, puede llevarnos a un sentimiento también de distanciamiento, de soledad, y no lo digo yo, sino que lo dicen los profetas, que fueron llamados por el Señor para una misión, para proclamar un trabajo, para llevar un mensaje, para hacer boca de Dios en tiempos particulares, pero no necesariamente lo que hicieron les llevó a sentirse a ellos en la cumbre de sus vidas. El ejercer el ministerio no necesariamente tiene mucho que ver con adquirir fama o con sentimientos de sentirnos absolutamente satisfechos en ocasiones, mis hermanos, y yo he experimentado esto, ¿verdad? El ministerio nos lleva al desierto, ¿no? Y ese momento lo descubrimos en nosotros y tenemos que también lidiar con en esos momentos cuando estamos en el desierto, pero es obvio que no estamos solos en el desierto, estamos con el Señor. Y no es lo mismo un desierto por nosotros mismos que caminar con el Señor tomados de la mano en este desierto. Este hombre estaba viviendo un desierto. Él quería, ¿verdad?, experimentar lo que los demás experimentaron y Dios le devuelve. Dios le devuelve. Jesús le devuelve a través de este milagro la capacidad para hablar. Dice que el texto, ¿verdad?, que una vez Jesús ora, Jesús hace este milagro, este hombre empieza a hablar con de nuevo y escucha con toda claridad. Y le decía también que en algún momento Ronald Rolheiser habla acerca de este milagro también como la descripción de la humanidad que está sellada, distante en sí misma, que está aislada en su propia experiencia. Y él habla de la sociedad contemporánea como una sociedad, ¿verdad? Y él habla de unas palabras, él utiliza unos vocablos que tienen que ver, ¿verdad?, con unas descripciones más bien interiores de lo que se experimenta en la sociedad. La primera que él habla y él afirma, ¿verdad?, es que somos una sociedad individualista. Y en ese sentido, ¿verdad?, lo que él trata de decir es que preferimos el yo a nosotros. En nuestras decisiones predomina el yo a nosotros. Lo otro que él dice es que es pragmática, ¿verdad?, que todo lo hace basado en el beneficio que se puede obtener, y muchas de las relaciones que se establecen no se establecen en base al amor. Y es muy importante que nosotros entendamos que la motivación para establecer las relaciones es importante y se considera como parte de la ética, ¿verdad?, del ser humano. En este caso él habla de las relaciones prácticas. De ahí, ¿verdad?, decíamos que viene el desprecio a los pobres, viene el desprecio a los viejos, viene el desprecio a los jóvenes, viene el desprecio a la mujer, viene el desprecio a aquellos de quienes no podemos obtener algo. Y vamos socialmente, ¿verdad?, en este individualismo, en esta sociedad pragmática, en este narcisismo, viviendo enamorados de nosotros, de nuestras propias cosas, el ego acaparando más y más espacio hasta que vivimos vidas exteriores, vivimos vidas donde lo único que se busca es satisfacer a ese ego que tantas demandas tiene, a ese ego que continuamente está buscando apetitos nuevos, que siempre tiene hambre de lo novedoso, que siempre tiene hambre de que las cosas que se vivieron ya se desechan, ¿verdad? Compré un carro y a los 5 años tengo que comprar uno nuevo porque ya le perdí el amor a eso.
yo no lo llamaría amor, ¿verdad? Sino más bien el interés de lo pragmático. Y esto es pienso yo, una descripción bastante interesante. Yo creo que no está lejos de lo que nosotros vemos en nosotros mismos y vemos también a nuestro alrededor. La prioridad por el lujo, la prioridad por lo plástico, la prioridad por lo plástico. Y aquí lo plástico puede ser, ¿verdad? Ese producto polímero que sale del petróleo, como puede ser también la intención falsa, ¿no? El falso yo, del cual nos hablan los padres del desierto y las escuelas, ¿verdad?, de espiritualidad que nos hablan, ¿verdad?, como Thomas Merton, y cómo nos invitan a buscar esa interioridad como parte de una respuesta a tanta superficialidad y tanta exterioridad. Tanto pragmatismo nos ha llevado a nosotros a salvarnos a nosotros mismos mediante actos, y ese es el problema del medioevo, ¿no? Ese es el problema que Martín Lutero tiene que confrontar. Ese es el problema que su contemporáneo Tomás de Loyola, Ignacio de Loyola, perdóname, tiene que enfrentar también en ese medioevo. Son personas que están viviendo, son frutos de su tiempo, donde hay una urgencia y una increíble ansiedad por ganarse la salvación mediante actos. Y la reforma protestante no se da en un vacío, sino que se da dentro de esa misma convulsión, donde lo religioso exigía de la gente más y más sacrificios personales, de modo que todo era externo. Era una religión muy pragmática, era una religión muy externa, donde se tenían que hacer ritos continuos, tenían que hacer tantas horas de ayuno, tantas horas de oración. La vida monástica era ¿verdad? La parte, digamos, no tan buena de la vida monástica era la exigencia, todo so pena de que el ser humano vivía en una horrenda relación de temor, en donde vemos, ¿verdad?, en tantas ocasiones a Martín Lutero en estos brotes de ansiedad, muchos de ellos, ¿verdad?, ocasionados por el terror que él sentía de este Dios que le exigía, y él nunca daba la talla. Y ese mensaje, mis hermanos, de ese Dios que exige, como a las divinidades antiguas que exigían que le tiraran líderes y doncellas en la boca del volcán, como una manera de satisfacer su apetito continuo, y nunca era suficiente. Esa imagen del Dios terrible, del Dios que persigue, del Dios que castiga porque quiere castigar, porque se satisface, ¿verdad? Como diría Wayne Eaton, el Dios sádico, ¿no? el sádico cósmico, que diría el doctor Wayne Eaton. Y en ese sentido, eso era la norma, era el modo. No es el Dios que vemos en Cristo Jesús en este relato de Marcos. No es el Dios que se acerca a la necesidad del ser humano. No es el Dios que rechaza al ser humano, como la misma ley exigía que personas así, ¿verdad?, con discapacidades o con diversidad funcional, fuesen rechazados por la misma ley, porque no cumplían, no llegaban, ¿verdad?, no satisfacían las demandas de la ley religiosa. Por lo tanto, eran gente impura. Ese no es el reflejo del Dios que vemos reflejado en Jesucristo aquí, en este relato particular. Y Philip Sheldrake escribió un librito bien interesante sobre espiritualidad y teología, y él nos recuerda que este dilema que nosotros vemos hoy día también, de una religión que sigue viva, como la religión del medioevo, exigiendo más y demandando más de nosotros como religiosos, como miembros de una congregación, como miembros de una comunidad de fe, pero son demandas que, en lugar de acercarnos al Señor, lo que crean en nosotros es un tipo de neurosis, es un tipo de ansiedad, de ataque de pánico espiritual,
porque es un Dios que siempre está continuamente presionándonos para que hagamos más, para que satisfagamos más su apetito de cosas. Así que todas las espiritualidades que vemos en ese tiempo de la Reforma, particularmente siglo XVI, responden a esa imagen de Dios. Y lo que a mí me resulta curioso y lo que me resulta pues doloroso también pensar es que no hemos trascendido esa mentalidad, porque todavía tenemos líderes montados, ¿verdad?, en la idea de gobiernos teocráticos. Tenemos también todavía líderes que todavía a estas alturas están queriendo que los religiosos dominen cada aspecto de la vida social, etcétera, etcétera, incluyendo la privacidad de las personas, porque obviamente en este mundo lo privado no existe, y incluyendo los católicos que son transformados por la Reforma protestante, así como el judaísmo, ¿verdad?, fue alterado por el cristianismo. El catolicismo es una expresión de la cristiandad. El protestantismo afecta y altera la vida del catolicismo conocido hasta ese siglo XVI. Es obvio, no hay quien pueda debatir que el hecho de que la visión que plantea Lutero, o la hermenéutica nueva que plantea Lutero, de mirar a Dios desde la gracia, desde el Dios que no me mira a mí para perseguirme, sino de aquel que resuelve su dilema espiritual, planteando que es por gracia que somos salvados, no por los actos que yo puedo hacer, ¿verdad? Al resolver Lutero ese dilema, Ignacio de Loyola, que ya está en España también, vive la misma experiencia, porque son religiosos que están viviendo en tiempos y en espacios bastante paralelos las mismas circunstancias. Y una de las cosas que pasaba en la mente del medioevo es que este Dios demandaba perfección de la gente. Y ya imagínense, las personas que son perfeccionistas saben lo angustioso que puede ser para la mente tratar de llegar a ese ideal, porque no es más que una exigencia, ¿verdad?, de un ideal de nuestra mente, de alcanzar lo que nuestra mente determina y dice o define es la perfección. Y cuando nosotros mismos no alcanzamos esa perfección, ¿verdad?, y hacemos las cosas 1000 veces y las volvemos a hacer, las miramos y nunca estamos satisfechos, nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando dentro de nosotros, qué es lo que estamos tratando de resolver, porque este Dios también que se mostraba en el medioevo y que se muestra en muchas expresiones de fe hoy día en el siglo XXI, en el Puerto Rico del siglo XXI, es un Dios que lo que exige es perfección, pero una imperfección que obviamente no podemos alcanzar. Y como nadie puede alcanzar esta perfección, esta expresión de la fe, lo que genera frustración y lo que genera es vacío, y lo que se experimenta en el corazón de las personas no es otra cosa que la culpa. Y la culpa es una gran enemiga de nuestra mente, nuestro corazón. Tiene una función. La culpa tiene una función en nuestro arrepentimiento, en nuestro proceso de búsqueda y de regresar otra vez al camino de Dios. Pero el fin de la fe no es que nos sintamos culpables. Y el fin de Dios en nuestra vida no es que Él se siembre en nosotros como una grabación que está en nuestra mente, siempre diciendo tienes que ser perfecto en absolutamente todo. Y cada vez que tú falles en algo, pues tú tienes que tú mismo buscar un látigo y autoflagelarte. Tienes que tú mismo castigarte hasta que no salga la sangre, ¿verdad? En esa expresión donde tiene que haber dolor, no pain, no gain, donde tiene que haber un sacrificio físico tangible de la persona, donde la angustia mental sea el precio, donde le decíamos a las personas, ¿verdad? Tú tienes que aguantar ahí en el nombre de Dios los golpes de tu esposo, aunque te desfigure la cara, no importa, porque la mujer virtuosa, acuérdate de la mujer de Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
y utilizábamos ese tipo de discurso del Dios que exigía la autoinmolación, un Dios que exigía algo que no tiene sentido, que no es el Dios de Jesucristo, que nos habla de sacrificio, por supuesto, claro que sí. Y en el Antiguo Testamento la idea de sacrificio es la idea de la ofrenda, ¿no? Ese es el sacrificio. Cuando se levanta el altar, ¿qué es lo que se ofrenda? El sacrificio. Y Jesucristo se hace sacrificio vivo. Jesucristo se ofrenda a sí mismo para satisfacer cualquier demanda que el pecado y la muerte tenían en contra nuestra. Por eso son vencidas, por eso Cristo se tragó la muerte. En ese sentido, Él se ofrendó a sí mismo. Voluntariamente Jesús entrega su vida para que nosotros podamos experimentar la libertad. Y eso es lo que dice Ignacio de Loyola. La fe se tiene que experimentar como una liberación, no como un retroceso a Egipto, no como un encarcelamiento, no como tener grilletes en los pies. Tiene que haber una expresión y una experiencia de libertad. Y la libertad está vinculada a nuestro encuentro con Dios. Por lo tanto, cuando una expresión de fe me encadena, me aprisiona, me humilla como persona, exige de mí una humillación extraña, excesiva, exige de mí algo que hasta yo mismo que estoy ahí, ¿verdad? Me pregunto, ¿y por qué se me exige a mí esto? ¿De dónde viene este pago tan alto? Y es obvio que tanto Lutero como Loyola y otros más, ¿verdad?, se sintieron inútiles en un momento de su vida espiritual. Y yo no quisiera pensar que nosotros, ¿verdad?, porque no hacemos unas cosas que, no sé, a veces son los criterios que uno mismo se inventa. Yo creo que hay mucho mandamiento de hombre. Y digo hombre con toda intención, o yo no estoy dejando a la mujer fuera. Hay mucho mandamiento de hombre. Y ese mandamiento de hombre hay que saberlo discernir. Porque si Jesús fuese a hacer todo lo que sus discípulos le pidieron que hiciera, imagínense cómo hubiese sido la historia de los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando fueron donde Jesús y estaban peleando dos de ellos diciéndole, Señor, yo me quiero sentar a tu derecha y este a otro a la izquierda? ¿Qué te parece a ti ese plan que nosotros tenemos? Fantástico, ¿no? O cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿verdad que son 7 veces? Hasta 7 veces, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento se perdonaba hasta 3 veces y la 4ª vez que Dios te castigaba, ¿no? Según la ley. Y Jesús le dice, no, pues no. Cuando Pedro le susurra a Jesús, Jesús, no, la cruz no. Así que esa libertad hay que experimentarla. Nosotros no podemos experimentar nuestra fe como una mezcla de culpa, como una mezcla de humillación personal, como una experiencia donde en lugar de liberarnos y ser libres en Cristo Jesús, vivimos encadenados a exigencias, a requisitos de perfección que ni Dios mismo nos está exigiendo. Y tenemos que distinguir cuando somos nosotros los que nos estamos exigiendo algo a cuando Dios me está pidiendo que yo haga su voluntad. Y en ocasiones, sí, mis hermanos, seguir a Jesús tiene un costo, ¿verdad? Dietrich Bonhoeffer, el gran libro de Dietrich Bonhoeffer, el costo del discipulado, sí tiene un costo porque la gracia de Dios no es una gracia barata. Tuvo un costo alto en la cruz del Calvario, ¿no? Pero esa factura nosotros no la tenemos que pagar con acciones de perfección. Esa es la manera equivocada, errónea, ese es el camino que nosotros superamos. Si no, estaríamos regresando de nuevo al medioevo, y hay muchas personas, hoy día me asombra mucho, muchas personas regresando a una teología del medioevo. No tan, ¿verdad? No tan cruda, no tan bárbara, pero cuando usted la examina y cuando usted escucha los argumentos, usted se da cuenta que van camino a una experiencia de fe de un Dios que exige perfección a cambio de tu salvación. En otras palabras,
estás comprando tu salvación a cambio de dar tu vida. Así que ese sentimiento que en algún momento me luce haber leído que Ignacio de Loyola intentó inclusive o pensó en terminar con su vida, porque era tanta la demanda de este Dios que era un sentimiento de frustración tan profunda. Y durante ese proceso de crecimiento, ¿verdad? Tanto Lutero como Ignacio lograron mirar el Evangelio desde otra óptica. Me acuerdo ahora que Lutero, cuando sentía que le venía esta culpa, decía él, ¿verdad?, que Satanás atacaba su mente, diciéndole que él no servía, que él era poca cosa, que él era un pecador sin valor. Recuerdo esta anécdota de Lutero escribiendo, tallando en la mesa de la taberna donde solía ir a escribir los himnos que nosotros hoy día cantamos, ¿verdad? He sido bautizado. Esa expresión, ¿verdad?, de he sido bautizado, lo que quiere decir es que ya yo le pertenezco a Cristo. Por eso, en ese himno famoso que Lutero escribe, ¿verdad?, que nosotros cantamos todos los años domingo de la Reforma, ¿verdad?, habla acerca de, ¿verdad?, aunque vengan demonios mil prontos a devorarnos, no temeré, porque Dios aún sabrá liberarnos. Así que eso que está cantando Lutero, él lo está viviendo. Esos miles de demonios que están atacando su mente, que lo están acusando continuamente de lo inservible, bajo, de que él no es meritorio de esta gracia y de este perdón, lo estaba persiguiendo dentro de su corazón y su mente. Y él lo enfrenta, ¿verdad?, afirmando su bautismo. Lutero y Loyola son parte de una línea de pensamiento donde afirman mucho al apóstol Pablo, donde ellos rescatan mucho el pensamiento de San Agustín, y por ahí eso es otras cosas que podremos hablar otro día. Pero lo importante, ¿verdad?, es que en tanto en Lutero como Ignacio vemos un rescate del cristocentrismo o de Cristo como centro del entendimiento de la vida cristiana. Si Cristo no está en el centro, si Cristo no es el eje de sentido, su vida, su ejemplo, su ministerio, entonces las demás cosas no pueden competir con Cristo. Es decir, las horas de ayuno no pueden competir con mi cristocentrismo. Si Cristo es el centro, pues Cristo es el centro, no son las horas de ayuno que yo pueda tener, no son los cultos que yo vaya, no son las cosas que yo pueda hacer, ni las caminatas que yo pueda hacer, ni las horas, ni el servicio, ni esto y lo otro, no. Tiene que ver con ese encuentro con la vida, tiene que ver con ese encuentro liberador. Y vuelvo de nuevo a esa palabra, liberador. Tu experiencia con Cristo tiene que dejarte un sabor en la vida a libertad. La libertad, la preciosa libertad que el apóstol Pablo experimentó aún cuando estaba en la cárcel, porque la libertad no tiene nada que ver donde tú estás, sino que es un estado profundo del alma, un encuentro donde tu vida está depositada y escondida en manos, que se acerca a ti, que toma la iniciativa y que sabe dónde tú estás. Dios sabe cuáles son tus fortalezas. Dios conoce tus secretos. Dios conoce tu fragilidad y tu debilidad. Y cuando vemos el ejemplo de la Escritura, no vemos un Jesús, ¿verdad?, que viene a reprocharle nada a este hombre. Simplemente le dice, efata, sea abierto. Y eso es una gran afirmación, ¿no? Cuando uno está encerrado en un lugar y abre la puerta, pues hay un intercambio del mundo exterior con el mundo interior. Cuando se abren puertas, ¿verdad?, hay una transformación
sobre todo del mundo interior, porque entra y tú puedes salir también del encierro personal, espiritual, que nosotros a veces, del quietismo del cual nos vemos nosotros en tantas ocasiones convaleciendo y adoleciendo. Porque estos días, ¿verdad? Son días de altas y bajas. Y habrá días donde usted se sentirá bien y habrá días donde usted se sentirá no tan bien. Y yo lo he experimentado durante este tiempo de transición, días buenos, días donde me siento en la cumbre, pero hay días que sin razón alguna nuestro estado de ánimo cambia. En esos días también nosotros tenemos que caminar con el mismo Jesús que se acercó a nosotros y nos dice, abre, efata. Y lo que hay que abrir es el corazón. Lo que hay que abrir es el alma para permitir que la gracia de Dios y la abundancia del Señor, la fortaleza, la claridad, porque solo el Señor es quien nos puede lavar los ojos para que podamos ver con claridad sus pasos, su vida, hacia donde Él anhela que nosotros dirijamos nuestros caminos. Él puede transformar nuestro mundo interior. No tienes que hacer nada para ganarte el amor de Dios. Eso es lo que significa libertad. No tienes que hacer nada. Acércate tal y como estás. Que Él te toque donde estás enfermo, donde necesitas ser transformado y traiga palabra de liberación. Que esta palabra en esta noche sea una palabra buena, sea una buena semilla. Que no te olvides, ¿verdad? Que la acción de Cristo en la vida es una acción transformadora. Una acción para que vivamos vidas en la libertad de un Cristo que nos ama. No que exige que nosotros también seamos crucificados en las cruces. Solamente dice, toma tu cruz y sígueme, pero no nos está pidiendo que seamos crucificados en ella. Él lo que quiere es que nosotros podamos experimentar junto a Él lo que significa la vida cristiana, que a veces estamos en el tope de la montaña, que a veces estamos en el valle, que a veces vemos milagros tan hermosos como este, pero a veces vemos experiencias duras como las de la crucifixión. Pero eso no significa que Dios se ha alejado de nosotros o que estamos solos por el camino. Dios está presente y la libertad que Él nos otorga y nos concedió es permanente en su Hijo. Nadie te la puede arrebatar, porque esto es amor puro. Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos, lo tenemos que hacer en Cristo, por Cristo, para Cristo, en el amor, por amor y para el amor que hemos recibido. Oramos. Oremos. Hoy, Señor, no tenemos más que decirte que cuides de nosotros cada uno de nuestros días, aun cuando nuestra vida parezca un plato de espaguetis que no tiene un enredo y no tiene manera de solucionarse, aun cuando nosotros miremos en nuestro interior y lo que veamos sean personas que no dan el grado, que no se merecen tu amor, que no merecen ser llamadas cristianas, hasta nosotros mismos, Señor. Quisiéramos hasta inmolarnos y tratar de nosotros hacer algo para pagar de algún modo la culpa que sentimos en nuestro interior. Ayúdanos a comprender, Señor, la profundidad, la anchura y la dimensión, la amplitud de tu amor y tu perdón. Ayúdanos a vivir en gracia y sobre todo a experimentar la libertad de lo que significa que no tenemos que hacer nada para ganarnos tu amor. Ya tú nos has concedido ese amor, ya tú nos has entregado este amor en tu Hijo Jesucristo.
Permite que Él hoy también, Señor, espiritualmente toque a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando en esta hora. Y que si hay alguna necesidad en su ser interior, en su mundo interior, si hay sentimientos, Padre, con los que todavía están luchando, si hay visiones fatalistas de la vida misma, si hay visiones negativas acerca del futuro, donde, Padre amado, hay terror y miedo por el día de mañana, porque ciertamente, Señor, tú comprenderás que estamos viviendo tiempos bien difíciles y bien retantes para nuestra salud emocional. Y tú conoces muy bien cuán duro es poder levantarse cada día para batallar, servir, trabajar y lograr nuestras metas. Solo tú conoces lo que nosotros necesitamos y por eso confiamos plenamente que tú eres bueno, que tú eres un Dios de gracia y que tú te acercas a nosotros con manos bondadosas para abrir lo que está sellado en nosotros, para que de adentro salga aquello que nos aprisiona y podamos mirarte cara a cara, podamos soltar la lengua y darte gracias, abrir nuestros oídos para escuchar tu palabra bendita que nos recuerda que tú nos amas. Tus palabras que nos dicen, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ayúdanos, Señor, a no llevar cargas que tú no has puesto en nuestros hombros. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de exigencias, de méritos, de mandamientos de hombres que nos impiden vivir plenamente la libertad por la cual tú moriste en la cruz del Calvario. Que ese sacrificio sea suficiente para que hoy al descansar podamos ser libres de toda ansiedad, de todo miedo, de todo pánico al día de mañana y descansar plenamente, no solamente en una cama, sino reposar en tus manos y en tu corazón. Que tu bendición como Dios Padre, que tu amor como Dios Hijo, que tu paz como Espíritu Santo nos sostenga y nos guíe desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios te bendiga, que la paz de Jesucristo sea contigo. Te dejo como una alabanza para que mientras la escuchas puedas también meditar en ella. Tiene un mensaje muy bonito y a mí me gustó y quiero compartirla con ustedes como una oración final. Padre Jesucristo, nos vemos el próximo domingo. Próximo domingo nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana. A las 8 de la mañana tenemos nuestra escuela bíblica y a las 11 nuestro culto de adoración desde la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Si nos quieres acompañar, eres más que bienvenido a través de la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. También hemos dejado allí un enlace porque hay personas que me han preguntado cómo pueden hacernos llegar su ofrenda y hemos dejado un enlace para que ustedes puedan también de manera electrónica, de manera segura, poder hacer llegar a aquellos y aquellas que así lo deseen sus ofrendas. Un abrazo, les amo en el Señor. Gracias por escucharme, por ser de bendición para mí. Espero que estas palabras en esta noche sean de fortaleza y de vida eterna, porque es la palabra del Señor. No es mi palabra, sino la palabra de Cristo que nos hace experimentar tal libertad. Paz de Jesucristo. Chao.
deseos de aprender. Y le dije, Padre bueno, para ser como tú, ¿qué es lo que debo hacer? Me acercó a su regazo y me miró con compasión. Te enseñaré, hija mía, a que seas como yo. Lo primero que debes aprender es amar. Cuando se ama, te despojas de lo tuyo y lo das a los demás. ¿De qué sirve que vayas a mi templo, mi espíritu te toca y te pongas a llorar? ¿De qué sirve que ayudes a los pobres, conozcas mis secretos y no puedas amar? ¿De qué sirve que anuncies por las calles mis obras y mis planes y lo que puedo hacer? Aunque dieras tu cuerpo por mi causa para ser torturado, de nada servirá. El amor es transparente, el amor no es jactancioso, el amor lo espera todo, el amor no es orgulloso, el amor no tiene envidias, el amor lo aguanta todo, el amor no es egoísta, él lo perdona todo. El amor lo espera todo, el amor no es orgulloso, el amor es sacrificio, el amor lo sufre todo. Preguntas, ¿dónde está el amor? Yo, Jesús, soy el amor. El amor no tiene envidias, el amor lo aguanta todo, el amor no es egoísta, todo.